Gracias, Pastor Gómez, y a todos los que están prendidos. Estaba predicando en la iglesia hermano Keith Gómez una vez, y hermano Gómez, sus brazos son más gruesos que mis muslos, y fuerte como un toro, y pasé al púlpito y empecé a hablar, y él dijo, no estás prendido, you're not turned on. Y quiso meter la mano en la bola y sonso de mí, le soné así, y le dije, I can be turned on, but you can't turn me on. Yo puedo ser prendido, pero tú no me puedes prender. La hermana Emily sí me puede prender, pero tú no puedes prender. Gracias, pastor, por todas las amabilidades. Quiero agradecerle a un hermano que yo creo que desde que he estado venido aquí a Primera Iglesia Bautista de Hammond, al Departamento Hispano, hermano Chuy Vázquez, qué bendición. Ese hombre está, yo creo que son dos, porque está en todas partes, y lo único que tienes que hacer es mencionar algo que tú necesitas o que tú quieres, hermano Chuy, ahí está. Y esa es la clase de personas que hace esta clase de iglesia. Y hermano Chuy tiene verdadero corazón de siervo. Aquí está mi buen amigo, hermano Daryl Hurst, brother Daryl. God bless you. Buen amigo, tremenda iglesia en un pueblito pequeño que se llama Williamsburg, Kentucky. Y creo que ese año pasado estuvimos, hermana Emily, raise your hand, baby, right there, es mi esposa Emily, y estuvimos en su conferencia misionera, y tuvimos tremendo tiempo. Y creo que este año pasado fueron 33, o sea, 33 years, brother Hurst, 33 años seguidos que he predicado su conferencia misionera. Hace unos años, cuando viví la hermana Brenda, una sugerencia, pastor, nunca busque un complemento de su esposa. La esposa del pastor tiene manera de mantenernos humildes. Amén. Y le dije a hermana Brenda, yo no sé por qué el hermano Hurst me vuelve a invitar cada año. Yo les enseño a esa gente todo lo que yo sé hacer acerca de misiones. He inventado unas cosas que ni sabía. Y dije, no sé por qué me invita cada año. Y ella dijo, pues a lo mejor está esperando que lo hagas bien. Amén. Y creo que no lo hice bien porque me invitó para el próximo año. Así que a ver si esta vez lo hago bien. Este no va a ser su sermón favorito de la conferencia. Y cuando termine, yo no voy a ser su conferencista favorito. Pero a mi edad, ¿qué me importa? A propósito, hermano Jonathan, gracias por invitar a los hermanos a que recibirme sus Biblias. Ingrato. El hermano Jonathan me pidió que yo anunciara que después del culto, él quiere que todos ustedes vayan con él y quiere que ustedes le firmen la Biblia de él. Si usted es pastor, póngase de pie. Todos los pastores, no evangelistas, no asisten. Si usted es pastor de su iglesia, póngase de pie. No lo voy a hacer, pero si yo le preguntara a usted si en su iglesia tiene cada año una conferencia misionera, si yo le dijera que se sentara, no se siente, ¿cuál sería su respuesta? Si yo le preguntara si usted dirige a su iglesia, anima a su iglesia a apoyar la obra misionera de manera consistente y considerable, ¿qué sería su respuesta?
Marcos 11, por favor, Marcos capítulo 11. Y vamos ahora todos ponernos de pie y vamos a leer los versículos del 15 al 18. Marcos 11, versículo 15 al 18, yo leo el versículo 15 y usted me acompaña el 16, terminando el versículo 18. Marcos 11, 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Señor, gracias por todas las predicaciones, las enseñanzas que se han presentado en esta semana. La verdad es que todo lo que yo he escuchado me ha retado, me ha desafiado y me ha ayudado. Pero la verdad es que si en verdad somos siervos, nuestra prioridad no es que nosotros seamos ayudados, sino que seamos usados para ayudar a otros. Danos a cada uno en esta tarde una mirada de lo que tú quieres que hagamos acerca de este asunto de hacer llegar el Evangelio alrededor del mundo. Bendice los próximos minutos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. No voy a mencionar los nombres de los libros, pero tenemos una mesa aquí de libros y yo creo que podrían ser de bendición. No cabe duda de que Dios está bendiciendo la predicación del Evangelio en el mundo hispano como nunca en su historia y posiblemente como entre ninguna otra agrupación lingüística o étnica en el mundo. Pero temo que estamos faltos en alguna área. Tal vez la más importante, y es nuestra falta de una visión mundial. Enseñé una sesión a los pastores de una conferencia de fuegos de evangelismo recientemente. Un grupo de 125 pastores. La lección fue sobre la obra misionera, cómo instituir la ofrenda misionera por meses de fe en una iglesia. En ese tiempo, cada año, antes de la conferencia misionera de nuestra iglesia, tomamos 4 semanas, 4 domingos, incluso el domingo que comenzaba la conferencia, para enseñar 4 diferentes lecciones acerca de la obra misionera en preparación para la obra misionera. Enseñé una de esas lecciones en la iglesia de Mount Kevin en Montesión, en la Ciudad de México. Y Mount Kevin dijo que después de ese mensaje se duplicaron sus ofrendas misioneras. Ofrecí enviar esas 4 lecciones acerca de la obra misionera al que me las pidiera por correo electrónico. Les di desde el púlpito mi correo electrónico. ¿Sabe cuántos pastores me pidieron esas lecciones? 0. Ninguno. Eso me indica que estamos en problemas. Porque si el pastor no tiene visión mundial, adivina qué clase de visión su iglesia va a tener. Te dije que esto iba a ser su sermón favorito. Yo encuentro varias cosas extraordinarias en el pasaje que leímos, como en la mayoría de pasajes bíblicos.
hay cosas que en verdad nos desafían nuestra imaginación. Por ejemplo, encuentro en este pasaje varias cosas acerca del Señor Jesucristo. La Biblia es un libro vivo. Amén. A mí me admira cómo cualquier persona puede dormirse mientras cualquier predicador está predicando la Biblia. Primero, yo veo la fuerza física del Señor Jesucristo. Jesús no fue un debilucho, un encleque, un alfeñique. Esas mesas no eran mesas plegadizas, probablemente eran grandes tablas de mármol o piedra que Jesús volcó ese día. Jesús trabajó parte de su juventud y parte de su vida de adulto en la carpintería de José. Y en ese tiempo los carpinteros no llamaban a Lowe's o Home Depot para pedir tablitas de 1 a 4, 8 ya cepilladas. Iban al bosque, cortaban los troncos y los cargaban a su taller para labrarlas. Segundo, veo la capacidad que Jesús tenía para la ira. Este no es un Jesús marchito, tímido, retraído, misántropo, como piensa mucha gente. Hermano, quite de su sala ese cuadro de Jesús que tiene esta mirada. Ese no es este Jesús descrito aquí. Ese Jesús no tenía ropa interior con encaje color rosa. Es más, yo no sé si usaba ropa interior, pero si usaba ropa interior no era color rosa y no tenía encaje. ¿Sabe? Hay algunas cosas que deben airarnos. No es pecado airarse. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. No debemos pecar con la ira, pero hay cosas que deben airarnos. A propósito, Jesús no perdió control de su temperamento ese día. Ese es todo la Biblia que conoce el corajudo. No, pues Señor, Jesús perdió no es cierto. Es como Juan 12 es el único pasaje que conocen los borrachos. Pues Jesús cambió el agua en vino, sí, pero no era brandy bacardí. Jesús nunca estuvo más en control de sus emociones que cuando entró ese día en el templo y echó fuera a los cambistas. No se dejó provocar. Lo que hizo ese día fue tanto parte de su plan y su propósito como la creación del hombre a su imagen y la tierra y las estrellas y los planetas. Y tercero, vemos el celo de Jesús para la casa de Dios. Sabemos que el templo no fue la iglesia, pero sí fue el lugar de reunión del pueblo de Dios. ¿Cómo necesitamos tener celo para la casa de Dios? Estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de tu iglesia. Todo lo que hace un cristiano debe girar alrededor de su iglesia. Tu vida social debe girar alrededor de tu iglesia. Tu vida romántica debe girar alrededor de tu iglesia. Tu diversión, tus finanzas, tu familia, tus vacaciones deben girar alrededor de tu iglesia. Un hermano vino conmigo una vez cuando estaba pastoreando, un maestro excomunicado. Pastor, voy a estar fuera el próximo fin de semana. Dije, hermano, está bien, no se preocupe, vaya todos los fines de semana que quiera, pero esté aquí el domingo para enseñar su clase. No, pastor, voy a estar fuera el fin de semana. Hermano, no importa, está bien, tome todos los fines de semana que usted quiera, pero esté aquí. Pastor, no está, sí te estoy escuchando. Domingo no es parte del fin de semana. Domingo es el primer día de la semana. Nos hemos tragado el veneno del mundo. Pero ¿qué fue lo que provocó o lo que produjo esa demostración alarmante de indignación ese día cuando Jesús entró al templo? La respuesta está en el versículo 17. Mi casa será llamada casa de oración
para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Usted conoce la historia, estoy seguro. La gente venía de todas partes del mundo conocido. Qué curiosa expresión, mundo conocido. Los que no estaban en el mundo conocido, ¿sabían que no estaban en el mundo conocido? Y si ellos conocían el lugar donde estaban, no estaban en el, bueno, it's like interstate highways in Hawaii. La gente venía de todas partes del mundo a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. Bajo la economía del Antiguo Testamento tenían que comprar animales para sacrificar. Muchos de ellos venían de tierras lejanas, tenían que cambiar su dinero en la moneda del templo. Tenían que comprar esos animalitos a estos hombres que estaban vendiendo, estos cambistas que habían puesto sus changarros. Vicente Fox me enseñó esa palabra, sus puestos en el templo y estaban haciendo mercancía de las cosas de Dios. Estaban cobrando precios exorbitantes, probablemente en colusión con el sumo sacerdote y su familia, aprovechándose, enriqueciéndose con el pueblo de Dios que venía para adorar a Dios. Pero hay más que eso. Mira otra vez el versículo 17. Tendemos a ver la frase cueva de ladrones, pero pasamos por alto la primera parte. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire dónde está escrito. Mire Isaías 56. En Isaías 56, versículo 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, viaje conmigo en su mente por un momento a Jerusalén. Tal vez usted ha estudiado el templo, a lo mejor tiene un diagrama del templo en la parte trasera de su Biblia. El templo no fue un solo edificio, fue una serie de atrios o patios, algunos abiertos, otras encerradas. Al acercarse al templo, como era en los días de Jesús, uno encontraba primero lo que se llama el atrio de los gentiles. Solo hasta aquí se permitía que el creyente gentil se acercara. Más allá está el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías podían entrar para adorar. Un poco más adelante está el atrio de los hombres, donde los hombres judíos mayores de 12 años podían acercarse. Probablemente aquí es donde María y José encontraron a Jesús, confundiendo a los doctores de la ley cuando pensaban que estaba perdido. Más allá, el lugar santo o el santuario, donde los sacerdotes llevaban a cabo sus quehaceres diarios. Aquí probablemente estaba Zacarías cuando el ángel apareció y anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Aquí estaba el candelero y la mesa del pan de la proposición. Más adentro, el lugar santísimo, donde estaba el incensario de oro, el arca del pacto, la olla de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto, el propiciatorio donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero una vez al año para los pecados del pueblo, donde Jesús volcó la mesa de los cambistas. Fue en ese patio exterior llamado el atrio de los gentiles. Y esto es lo que sucedió. Jesús entró al templo, vio a estos hombres viles, egoístas, usando el área que debía ser usado para atraer al extranjero a Dios.
siendo usada para explotar al extranjero, al gentil. Recuerde, Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero esto no es solo donde los gentiles creyentes debían acercarse a Dios. Es donde los judíos, el pueblo escogido de Dios, debía llegar para orar, para la salvación de los judíos. Pero estaban usando lo que Dios había designado para la salvación de los gentiles, para su propia ganancia, su propio beneficio, sus propios deseos. Y decimos, qué escándalo. Con razón Jesús dijo, vosotros la habéis hecho mi casa de oración, la habéis hecho cueva de ladrones. Este fue el error del pueblo de Israel. Dios les había enseñado una y otra vez, oye, oh Israel, Jehová, vuestro Dios uno es. La intención de Dios fue que Israel fuera una nación de un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que no lograron a entender o lo que rehusaron a aceptar fue que la intención de Dios nunca fue ser Dios de una sola nación. Dios siempre había hecho provisión para los gentiles, para las naciones, para los pueblos. Desde Rahab, Arú, Naamán, Nabucodonosor, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la meta de Dios siempre ha sido todo el mundo, cada nación, todos los pueblos. Dios había tratado bien a su pueblo. Y a propósito, este no es un mensaje en contra de Israel. Dios sigue amando a su pueblo, y más vale que nosotros sigamos amando a su pueblo escogido, y más vale que este país siga apoyando a Israel. Dios les había dado a Israel los reyes más grandes del mundo. Les había dado tierra que fluye leche y miel. Les había dado acceso directo al Dios vivo y verdadero. Les había dado su propia palabra, inspirada, respirada por su propio Santo Espíritu. Dios había bendecido a esa nación como nunca había bendecido a ninguna otra nación. Pero Israel cometió el mismo error que, si no tenemos cuidado, nuestra generación de creyentes cometerá. Tomar lo que Dios quería que se usara para la salvación de las naciones y consumirlo en nuestras propias concupiscencias. Lo que hicieron fue cambiar el atrio de los gentiles a la parte posterior del templo, al lugar donde ponían los botes de basura y los trapeadores y las escobas. Habían reducido el área más grande, que debía ser la más prominente, al lugar más escondido del templo. Y la habían reemplazado con estos hombres codiciosos, egoístas, que solo buscaban lo que a ellos les convenía. Y me temo que eso es exactamente lo que está sucediendo hoy en día en nuestras iglesias. Lo que debe ser en primer lugar, lo que debe tener la preeminencia, la extensión del Evangelio a los que nunca han oído, ganar almas, obra misionera, se reduce a un lugar de importancia secundaria. Lo hacemos en nuestros programas, en nuestros presupuestos personales, en los presupuestos de nuestras iglesias, en nuestras prioridades y en nuestras oraciones.
Cristo dijo, lo dijo en Isaías y lo dijo en Marcos: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Una pregunta: ¿quién ora por las naciones? ¿Quién ora por las naciones? Hay 195 naciones miembros de la ONU. Estaba escuchando predicar a uno de sus graduados en la conferencia misionera. Y él mencionó que la persona promedio puede nombrar, de las 195 naciones, puede nombrar 40. Y nos dio una tarea, y se lo voy a dar a usted. Cuando usted llega a su cuarto, su casa, esta tarde, esta noche, antes de acostarse, toma pluma y papel y, sin consultar Google, apunte los nombres de todas las naciones que usted puede de memoria. La persona promedio puede 40. Yo fui a mi cuarto esta noche. Empecé a apuntar, Manuel. Y para mi vergüenza, apunté 80. Si no conocemos los nombres de los pueblos, ¿cómo estamos orando por los pueblos? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No nada más México, no solo Perú, no solo Guatemala, no solo los países de habla hispana. ¿Quién ora por las naciones? Estaba predicando en la conferencia del hermano, mi buen amigo hermano Roy Carrizales en Houston hace varios años. Y en mi mensaje mencioné que de 100 personas que rinden sus vidas para ir al campo misionero, solo 2 llegan. Solo 2. Y de los que llegan, solo 1 permanece después de 4 años. El hermano del hermano Roy, el hermano José Carrizales, un caballero de primera. Me recuerda el hermano Antonio Gómez en su personalidad y su manera tan amena y tan caballero de expresarse. Estaba predicando hermano José. Contó la historia de un misionero que un miércoles en la noche llegó a su iglesia y se sentó atrás. Nadie lo reconoció. Después del culto, el misionero vino con el pastor. Dice: pastor, ya sé por qué tuve que regresar del campo. Porque nadie está orando por mí. Wow. Fue a mi cuarto esa noche. Pasé 3 horas buscando la manera de que nuestra iglesia orara por nuestros misioneros. Si usted asiste a nuestra iglesia, cada miércoles en la noche, el pastor Jonathan ha seguido este procedimiento. Cada miércoles en la noche, durante el culto, nos reunimos, los repartimos en varios grupos. Nuestra iglesia ahora creo que apoya 80 misioneros. Jonathan, ¿cuántos? 80 misioneros. Nos repartimos en varios grupos y mencionamos el nombre de cada misionero que nuestra iglesia apoya, y luego animamos a la gente de nuestra iglesia a orar por los misioneros. Fui a Israel a visitar a uno de nuestros graduados, hermano Samuel Esquivel. Salimos a ganar almas el viernes en la tarde. Fuimos a una plaza en Tel Aviv y empezamos a testificar a la gente, y Dios me dio el privilegio de hablar con un joven africano, y él hablaba inglés y le di el plan de salvación en inglés, y muy dulcemente aceptó a Cristo como su Salvador. Le dije: ¿de qué país eres?
y me dijo, y para mi vergüenza, yo no reconocí el nombre de su país. ¿Alguien aquí reconoce el país de Eritrea? Si no conocemos los nombres de las naciones, ¿cómo pretendemos estar orando por ellos? ¿Alguien últimamente ha orado por Ucrania? Oramos por los creyentes en Ucrania, pero la verdad es que el 99.99% de las bajas es gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. De toda la gente en este país que debe estar interesado en extender el Evangelio al resto del mundo, es este grupo. Porque con muy pocas excepciones, cada persona en este cuarto tiene familiares en lo que llamamos el campo misionero. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hemos sido invadidos por ladrones. El ladrón de la indiferencia. No me importa. El ladrón del materialismo. El ladrón de la diversión, el ladrón del temor, el ladrón de los sentimientos lastimados, el ladrón de la seguridad, el ladrón de la imagen personal, el ladrón de la comodidad personal, el ladrón del egoísmo, el ladrón de deseos desordenados, el ladrón de la conveniencia, el ladrón de la carrera, el ladrón del autoestima, el ladrón de la codicia, el ladrón del orgullo, el ladrón del temor, el ladrón de la infidelidad, el ladrón de la falta de oración. Necesitamos volcar unas mesas. Necesitamos exponer y expulsar a algunos ladrones de nuestras iglesias, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros hogares, de nuestros presupuestos. Me hace una pregunta, mi hermano. ¿Cuál es el gasto más grande en su presupuesto? ¿Qué es lo que, en qué es lo que usted gasta más dinero cada mes? ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí estará también vuestro corazón. Pastor, ¿cuál es la salida más grande del presupuesto de su iglesia? Te dije que este no iba a ser su mensaje favorito. Hermana Emily, su servidor, nuestra conferencia misionera el año pasado, oramos y le pedimos a Dios que nos indicara la cantidad que Él quiere que designemos a la obra misionera. Si usted viera nuestro presupuesto, esa es la cantidad más fuerte que sale de nuestro presupuesto. Es más que nuestro diezmo. Es más que lo que gastamos en nuestra casa. Es más lo que gastamos en carro, medicina, comida. Y eso no es jactancia, hermano. Yo he estado haciendo esto por 50 años.
Y cada año cuando es tiempo para aumentar el presupuesto, estoy pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Por fe. Por fe. ¿Y cómo le hace, pastor? Yo no puedo, pero Él puede. Él puede. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos deshacernos nosotros de estos ladrones o podemos esperar que Dios lo haga. Pero recuerde, Dios puede tomar medidas muy drásticas si lo hace Él mismo. ¿Podría ser que Jesús haya ido ese día al templo para orar por las naciones? Y lo encontró estos ladrones. Si son ladrones, los ladrones roban, a eso se dedican. Estos ladrones nos han robado nuestro sentido de lo eterno, nuestra compasión para los perdidos, nuestro amor para Dios, nuestro sentido de urgencia, nuestro espíritu de sacrificio. Este mundo está muriendo y está yendo al infierno. Necesitan una sola cosa, necesitan escuchar el Evangelio. Y nunca oirán hasta que cumplamos con nuestra responsabilidad y hagamos nuestra parte. Es interesante que de los libros que traemos está la evangelización mundial. Y es el que menos se ha comprado. Dígame si eso no es un comentario sobre nuestra mentalidad y nuestro enfoque y nuestros intereses. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. No la convirtamos en cueva de ladrones. Señor, yo no puedo tocar corazones, pero tú puedes. Y yo no quiero incomodar a ningún pastor delante de su gente, pero la verdad es que es tiempo que nos pongamos en serio acerca de este asunto. Cada uno de nosotros es producto de la obra misionera. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos recibido de tanta gracia y que rehusemos dar de gracia? Y se trata de más que simplemente dar dinero cada semana. Se trata de nuestra vida de oración. Y se trata de que algunos de tus siervos rindan sus propias vidas para ir a donde nadie ha escuchado. Oh Señor, toca corazones, obra en esta invitación. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Pastor.